Nuestro invitado es el apóstol Basilio Patiño. El apóstol Basilio me compartió por qué razón la plataforma debe de usarse desde una verdad presente y no desde una verdad bíblica. Y me preguntó si yo estaba edificando o estaba construyendo. Y si estaba construyendo, cuál era el diseño que estaba utilizando. Puede imaginarse, yo nunca había asimilado esas palabras en mi conocimiento. Edificar, entendía yo, de tener buenos temas y poder compartir para que todo el mundo fuera una persona mejor. Pero ahora él me estaba agregando el elemento construir y me estaba hablando del diseño. Yo no lo entendí, así que lo encaré y le dije, por favor, apóstol, explíqueme más esto. Así que él me habló que teníamos que tener en cuenta las verdades presentes, pero desde la perspectiva del pacto de Jesucristo, lo que todos conocemos en el libro de Hebreos como nuevo pacto. Cuando terminamos de platicar, él me dijo, tienes que tomar una decisión. O sigues edificando o te decides a construir. Créanme que para mí eso fue confrontativo. 20 y pico de años en esto y no entender que hoy tenemos que ser definidos en algo. Así que desde esa vez yo tomé la decisión de poder buscar a la luz de las Escrituras, a la luz del entendimiento de lo que los ministerios, según Efesios capítulo 4, nos habla para la edificación del cuerpo de Cristo, cómo estos tenían que interactuar entre sí para poder traer la construcción en el diseño de Dios. Así que desde ahí comenzamos con una reforma que nos ha llevado algunos años, una reforma que no ha sido muy bien entendida, una reforma que tal vez usted necesita, porque igual que yo, posiblemente ya estábamos cansados de aquel ir y venir a una rutina diaria, a los cultos tradicionales y siempre tener aquella agenda ya planificada. En todo este caminar que ha sido maravilloso, pues también ha traído un poco de confusión. ¿Por qué digo confusión? Porque algunos consiervos no han entendido el porqué de estos cambios. Nuestra intención, a través de lo que hoy estamos tratando de hacer con estas grabaciones, no solamente es que conozcan nuestra historia, sino que también nosotros podamos contribuir a la edificación, no en un tema que a usted le interese, sino en un diseño que usted necesita. Este diseño tiene que estar basado en 3 verdades fundamentales: el Evangelio del Reino, las verdades de la gracia y el orden correcto del nuevo pacto. Para poder ilustrar todo esto, permítame con una escritura que creo que ejemplifica y valida las cosas que hoy debemos de entender. Y esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el acontecimiento que todos conocemos cuando Jesús llegó a la sinagoga. Permítame leerle unos versículos para llegar a mi punto. La escritura dice de esta manera, capítulo 4, Evangelio de Lucas, comenzando del 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y comienza el Señor a atribuirse una palabra profética que ya estaba escrita, que es algo para él. Y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto es hermoso, pero miren lo que sucede a continuación. Enrollando el libro, dice que se lo dio al ministro de la sinagoga y se sentó, y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga fueron fijos en él. Cuando el Señor siente las miradas de todos aquellos que están ahí, eruditos de las Escrituras, Él exclama lo siguiente: hoy se ha cumplido esta Escritura entre vosotros. Quizás para muchos de los que hemos leído tantas veces este pasaje, e incluso nos ha servido como plataforma para muchos mensajes, nunca frenamos
a poder considerar qué es lo que el Señor está diciendo. Porque si el verso 21 de este capítulo 4 dice que la palabra se ha cumplido, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa se cumplió? Porque no puede ser que después de que el Señor tiene una intervención en la sinagoga, la cual es aplaudida por muchos, hay algunos que no quedaron conforme. ¿A qué me refiero? A que cuando usted puede ver cómo termina el relato de este acontecimiento en la vida de Cristo, dice el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Así que la pregunta es, ¿por qué después de haber sido aplaudido, ahora le quieren matar? ¿Sabe qué fue el enojo que provocó el Señor en el corazón de aquellos que por años se habían sentado en la sinagoga? Aquellas palabras del verso 21. Esto se ha cumplido entre vosotros. La palabra cumplido en el griego es una palabra que significa punto final. Es una palabra que significa hasta aquí termina la tarea. Es algo que quiere decir el Señor, durante todo este tiempo han hecho todo esto, pero a partir de hoy ya no es necesario porque esto ya se cumplió en mí, dice Cristo Jesús. Esa es una verdad fundamental. Palabras que ya se cumplieron, las cuales ya no hay necesidad ahora de seguir hablando de ellas porque su tiempo de vigencia caduca. Lo que está diciendo el Señor es, amigos, ya no tienen necesidad de venir de nuevo a la sinagoga a buscar esta línea de pensamiento, porque esta línea de pensamiento a la cual yo leí del profeta Isaías, en mí, dice el Señor, se cumplió. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo entender que el Señor le está quitando todo aquello que a diario ellos solían hacer! Ahora Él les está diciendo, desde mañana ya no vengan a este lugar a buscar esto, porque esto ya se cumplió en mí. Eso fue lo que provocó la ira. Como dijo un predicador amigo mío, que también es constructor de este diseño, palabra cumplida, negocio arruinado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando uno entiende que Cristo Jesús quita el velo de la ley, como Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 3, usted se recuerda que la Escritura literalmente dice ahí que por Cristo es quitado el velo de la ley. ¿Por qué razón se tiene que quitar el velo? Porque la ley es algo que no nos deja ver las palabras que ya se cumplieron. Las palabras que ahora ya no son necesarias actuar con ellas, porque ahora en Cristo Jesús tenemos un nuevo y mejor pacto. A eso es la reforma. A eso es donde este movimiento apunta, a que podamos construir desde un diseño a todos aquellos que están con nosotros, que puedan entender que no podemos seguir edificando vidas a través de argumentos y a través de rudimentos. Escúcheme por favor. Cuando vamos entendiendo que durante todo este tiempo hemos hablado más en rudimentos, ¿a qué me refiero? A ritos, a ceremonias, a aquello que sin sentido hacemos solamente porque dice, allí está en la Biblia. Debemos de entender que Pablo, que es el que nos trae la reforma del nuevo pacto, quien es el que el Señor utiliza y le muestra de una forma sobrenatural todo esto, él dice que nuestra edificación para el diseño tiene que estar en el fundamento de Dios. Por lo tanto, al descubrir usted el fundamento de Dios en Cristo Jesús, encontrará que posiblemente usted ha cometido el mismo error que yo cometí. Edificar no sobre fundamento, sino sobre argumentos y sobre rudimentos. Más ceremonias, más ritos, sin entendimiento, sin ni siquiera ponernos a pensar que esto ya caducó. Y por favor, entiéndame, estoy diciendo que ya caducó no por algo antojadizo, sino porque encontraremos en esta serie de estudios cómo en Cristo Jesús se cumple todo, de tal manera que la vida impartida de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Si algo necesita hoy la iglesia es entender que nuestro vocabulario tiene que cambiar, porque si nuestro vocabulario cambia, daremos testimonio que nuestra mentalidad está siendo renovada. Estudiaremos cómo el apóstol Pablo enfoca a todos aquellos que estuvieron en ritos y en ceremonias a que puedan construir desde la verdad presente para que puedan tener libertad. E incluso usted puede leer en 2 de Corintios capítulo 3 al final que el escritor termina diciendo que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Le hemos hecho canciones a ese verso, pero no hemos entendido a qué libertad se refiere. Hoy en día tenemos en nuestras congregaciones gente que está cantando libertad, pero no se ha dado cuenta que está con muchas ataduras, ataduras de ceremonias, ataduras de ritos, prácticas que hoy ya no es necesario hacer. ¿Por qué razón? Porque en Cristo Jesús se cumplió todo. Créanme, será un proceso maravilloso. Iremos caminando paso a paso, pero era necesario poner esta plataforma para que usted pueda entender lo que pasó en mi vida. El poder tener la confrontación de un ministro competente del nuevo pacto, según Efesios capítulo 4, verso 11, para hacerme una pregunta que confrontó mi espíritu. Yo le hago a usted la misma pregunta y con esto concluyo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está edificando o simplemente está amontonando ladrillos? ¿A qué me refiero? Usted puede tener mucha gente, pero tener mucha gente no significa que le esté edificando. Tener reuniones no significa que le esté edificando. Tener buenos temas no necesario significa que le esté edificando. Le voy a explicar por qué. Porque fuera del contexto mal llamado iglesia, a la cual nos referimos de nuestras reuniones, usted puede ver eventos en todo lugar, sin ninguna consigna religiosa, teniendo buenos temas, como ser un buen padre, como ser una buena madre, como ser un buen hijo, como ser un buen trabajador. Esos temas usted los puede encontrar en libros de psicología, en libros de autoayuda, en libros donde usted puede caminar sin necesidad de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros entendemos qué es construir, entenderemos que antes de todo aquello, que no digo que no lo necesitamos, estoy hablando de que podemos nosotros construir desde un diseño para que todos nos parezcamos cada vez más a Cristo y entender que si en este camino tenemos rudimentos, si en este camino tenemos argumentos, estos tienen que eliminarse por completo hasta encontrar el verdadero fundamento que es la roca en Cristo Jesús. Y por favor, no me malinterprete, porque todo el mundo dice, yo construyo sobre la roca que es Cristo. Pero sabe, no hemos entendido qué es eso. Lo leímos, lo hablamos, pero no hemos renovado el espíritu del entendimiento. Amigos, es para mí un gusto el poder tener una plataforma después de este video de introducción a nuestros estudios. Lo haremos de una forma más dinámica, con pantalla, con pizarra, con escrituras, donde usted encontrará una interacción. Aprenderemos que el fundamento no tiene nada que ver con los rudimentos y mucho menos con los argumentos. Reciba desde este corazón toda mi amistad y, como bien lo dijo el apóstol, que mi diestra en señal de compañerismo se pueda estrechar con usted. No se trata de dividirnos, se trata de establecer una verdad y que todos corramos tras de ella, porque al fin y al cabo, ¿qué dijo el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias, ha sido un gusto que usted me pueda permitir haber entrado en su intimidad. Señor, le multiplique las bendiciones que ella tiene para que se manifiesten en su vida. Por lo tanto, su fe, su familia y sus finanzas van a otro nivel. En el nombre del Señor. Amén.